vamos con algunos cuadros inflamatorios o alteraciones que son inflamatorias que podemos observar en el intestino delgado y en el intestino grueso. Vamos a hablar son de angiodisplasias. Las angiodisplasias son dilataciones tortuosas y anormales que van desde pequeñas y focales dilataciones hasta grandes eh, y muy distendidos y muy distendidas venas submucosas, tanto en intestino delgado como en colon. Son mucho más frecuentes en colon derecho, ¿sí? Sobre todo en ciego. Se ve afectado el plexo venoso submucoso. Algunos autores refieren que es por aumento de la presión a nivel venosa por oclusión parcial de los vasos mesentéricos que lleva a que éstas se dilaten. Y otros autores dicen que es mucho más frecuente en pacientes que tienen alteraciones en las fibras colágenas, ¿sí? Como un rasgo. Son pacientes que tienen generalmente varices en las piernas, que pueden tener varices a nivel de tipo hemorroidales, ¿sí? Porque lo que se observa es lo mismo, ¿sí? Es una dilatación tortuosa de un plexo venoso. ¿Qué pasa con las angiodisplasias? Clínicamente producen sangrado. Y entonces eh, el paciente consulta por anemia de tratamiento de difícil tratamiento o por es un hallazgo, digamos, o sangre oculta en materia fecal, o es un hallazgo en los estudios endoscópicos y de rutina, más que nada en pacientes adultos. Las venas que tienen angiodisplasia pueden ser electrocauterizadas, ¿sí? Durante la endoscopía. Y si no, si con esto no calma el sangrado, se puede hacer una resección. En, esto ya lo vimos, nosotros también podemos tener dilataciones de tipo varicosas en los plexos hemorroidales, ¿sí? Lo que es en la región submucosa, anal y perianal. Las hemorroides afectan al 5% de los adultos, generalmente se asocian a constipación, a estasis venosa durante el embarazo o durante la cirrosis, ¿sí? Que hay un aumento de presión a nivel venoso. Las hemorroides pueden ser externas cuando afectan al plexo hemorroidal inferior e internas cuando afectan al plexo hemorroidal superior. ¿Qué complicaciones pueden sufrir las hemorroides? Pueden trombosarse, ¿sí? Dando un cuadro clínico agudo, ¿sí? Con mucho dolor. Pueden estrangularse porque esta dilatación hace que los vasos sean tortuosos y pueden estrangularse, es decir, colapsarse el vaso, y pueden ulcerarse. Cuando se ulceran, producen sangrado, a veces producen fisuras, y el tratamiento puede ser clínico, ¿sí? Con descongestivos en la zona, y cuando hay trombosis o estrangulación y causan mucho dolor e incluso fisuras, el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué otra patología podemos ver afectando el colon? La enfermedad diverticular. Ustedes ya saben lo que es un divertículo. Un divertículo es una formación sacular, ¿sí? Que se desprende de la luz de un órgano tubular, como es el tracto digestivo. Los vamos a ver a los divertículos en colon, sobre todo en colon izquierdo, en colon descendente y recto sigma. Los divertículos colónicos son de carácter adquirido, ¿sí? Y se observan en el 50% mayores. Habitualmente son asintomáticos, pero pueden asociarse con dolor, con distensión, con estreñimiento, ¿sí? Son más frecuentes en pacientes mujeres constipadas. Cuando los divertículos se inflaman, se denomina diverticulitis. Y esto puede suceder porque haya acúmulos, ¿sí? Porque se pueden formar fecalitos dentro de los divertículos y ocasionar, por la proliferación bacteriana, abscesos pericólicos e incluso perforarse causando peritonitis. ¿Cuál es la patogenia que favorece la formación
de los divertículos. Debilidad focal a nivel de la pared intestinal, que son puntos de penetración vasculares. Ahora vamos a ver un esquema. A nivel de la pared del colon, los vasos entran por pequeños orificios, ¿sí? Y en esos lugares la pared es más débil. Entonces, cuando frente a un aumento de la presión intraabdominal, como puede ser un cuadro de constipación, la mucosa y la submucosa se vagina, ¿sí? Sale hacia afuera formando como unas bolsitas por esos orificios por donde entran los vasos. Las evaginaciones son múltiples, son saculares, miden desde pocos milímetros hasta 1 centímetro. Como les dije, son frecuentes en colon distal, penetran en la capa circular de la túnica muscular propia, se meten por las tenias e incluso hacia los apéndices epiploicos subyacentes. Y esa pared diverticular va a estar constituida por mucosa y submucosa, rodeada por fibras musculares que generalmente están hipertróficas. Las complicaciones después de una obstrucción, generalmente asociada a un fecalito, a parásitos, lo que ocasionan es inflamación, que se llama diverticulitis, o perforación. Miren acá, este es el esquema, nosotros tenemos los puntos de entrada de los vasos, ¿sí? Para irrigar la mucosa, son puntos de debilidad de la pared. Cuando aumenta la presión a nivel intraluminal, la mucosa y la submucosa se mete por esos puntos, ¿sí? De entrada de penetración de los vasos, formando estos sacos diverticulares. Acá vemos otros, se ven como unas bolsitas hacia afuera. Estos son los que pueden obstruirse por parásitos, por materia fecal, ¿sí? Por fecalitos, inflamarse, producir abscesos e incluso producir perforación y peritonitis. ¿Cómo se ven en endoscopía? Como pequeños agujeros en la mucosa. ¿Ven? Acá se ven los pliegues. Esta es la luz tubular del colon y se ven como pequeños agujeritos por donde penetra, ¿sí? La mucosa y la submucosa. Antiguamente, como muchas de nuestras patologías del tubo digestivo, utilizábamos bario, ¿sí? Y lo que se observaba en la placa de contraste con bario era la salida de los divertículos. Se llenaban de bario y daban esta imagen, como pequeñas protrusiones. Esta era la luz del colon, que generalmente por el proceso inflamatorio tiene disminución del calibre, y múltiples pólipos diverticulares saliendo hacia la luz, saliendo de la luz, digamos. ¿Qué otra Profesor, patología podemos encontrar en el colon y el intestino delgado? Las obstrucciones intestinales. Intestinales generalmente eh, producen un hilio mecánico y ese hilio mecánico muchas veces colapsa, ¿sí? O la causa de la obstrucción va acompañado de colapso vascular y esto ocasiona infarto intestinal. Nosotros ya vimos enfermedades isquémicas intestinales y dijimos que era por obstrucción o colapso de algún vaso. Bueno, acá vamos a ver cómo una obstrucción intestinal que causa un hilio mecánico, cuando se produce colapso de los vasos, va a ir acompañado de infarto intestinal. La obstrucción puede ser por varias causas, ¿sí? Puede ser un tumor que ocluya la luz, puede ser un fecalito que se impacte y ocluya la luz, pueden ser parásitos, ¿sí? Pero lo más frecuente que ocurra, en un 80%, van a ser por hernias, por adherencias, ¿sí? Por invaginaciones o por vólvulos, las obstrucciones intestinales. ¿Cómo se produce una hernia? La hernia se da por debilidad o defecto en la pared peritoneal, que esto permite, ¿sí? La protrusión de un saco peritoneal que es membranoso, constituido por tejido fibroconectivo, y en este saco peritoneal se invaginan o se meten las heces intestinales que son móviles y a veces parte del colon. Y eso se llama saco herniano. Cuando el intestino, tanto delgado
como grueso queda atrapado y es por un defecto en la pared peritoneal, se denomina herniación externa. Luego, ¿sí? Va a haber una estasis sanguínea porque los intestinos quedan atrapados dentro de una bolsa donde la boca es pequeña. Entonces va a haber estasis vascular y edema, los intestinos atrapados. Y eso se denomina incarceración o hernia incarcerada. Producto de esta incarceración, los vasos se van a ver colapsados o estrangulados, produciendo aparte obstrucción intestinal e infarto. Las adherencias son residuos de inflamaciones peritoneales localizadas. ¿Sí? Nosotros podemos tener adherencias posquirúrgicas, adherencias postestados inflamatorios, como podrían ser divertículos perforados, como podrían ser tumores de ovario operados o lesiones en colon operadas previamente, o focos de endometriosis que generan irritación peritoneal e inflamación. Y cuando hay depósito de fibrina, esta fibrina se organiza ocasionando o formando puentes fibrosos. Entonces, las adherencias son esos residuos de una inflamación peritoneal que ocasiona puentes fibrosos entre las vísceras. Acá lo que nos importa es la afectación del colon e intestino delgado. Esta fibrosis puede ocasionar herniaciones internas, es decir, que las asas queden atrapadas en zonas de fibrosis formando una herniación interna, que se produzca una obstrucción intestinal y que se estrangulen los vasos generando infarto de intestino. La invaginación es la intusepción, es decir, un segmento se mete dentro de otro segmento intestinal. En niños y lactantes, niños menores de 2 años, estas invaginaciones de un segmento dentro de otro son espontáneas y reversibles. En cambio, los adultos generalmente tienen un punto de tracción, que puede ser un tumor. ¿Saben qué significa o que se produzca una intusepción? ¿Vieron los telescopios que van metido un segmento pequeño dentro de otro cada vez más grande? Bueno, meter un segmento del intestino dentro de otro segmento tiene la misma imagen, ¿sí? Un segmento más pequeño y un segmento más grande. Eso se denomina invaginación o intusepción. Un vólvulo es cuando se torsiona, en este caso es más frecuente en las asas intestinales porque son móviles, sobre una base vascular mesentérica, ¿sí? Las asas intestinales que se mueven pueden rotarse sobre el eje y torsionarse, generando lo que se conoce con el nombre de vólvulo. Son en el intestino delgado porque son más frecuentes, pero también las podemos observar en colon sigmoides cuando hay asas redundantes. Y el colon sigmoide puede ser más grande de lo habitual y tiene un aspecto como más elongado, ¿sí? Tiene eso que dice asas redundantes y se llama dólico colon, ¿sí? El dólico colon con este sigmoides más grande de lo habitual puede favorecer la torsión, la volvulación. El dólico colon suele ser una malformación congénita, es poco habitual. Acá tenemos esquemas, pared abdominal, ¿sí? Con debilidad de la pared, formación del saco herniario. Cuando entra, ¿sí? Las vísceras, es una herniación externa. Estas mismas asas o el colon que queda atrapado sufre edema, congestión y luego estrangulamiento de los vasos, generando obstrucción e infarto intestinal. Podemos tener puentes fibrosos que generan adherencias y podemos tener torsión, tanto como del colon, sigmoide que está aumentado de tamaño, lo que es dolicocolon, y torsionarse sobre el eje. Y esto es una intusección, cuando un segmento de intestino se mete dentro de otro segmento. Generalmente en los adultos es traccionado por algo que suele ser un tumor pediculado, ¿sí? Un pólipo. Bien. Ahora sí, vamos con los tumores de intestino delgado e intestino grueso. Los tumores
tumores a nivel de intestino delgado y grueso son mucho más frecuentes por lejos en colon, incluyendo recto. Los tumores benignos son de origen epitelial principalmente y aparecen en un 25 a un 50% de adultos mayores. A nivel del intestino delgado, los tumores constituyen un 3 al 100%, un 3 a un 6% de los tumores de todo el tracto gastrointestinal, con lo cual son poco frecuentes a nivel del intestino delgado. Los benignos pueden ser tanto mesenquimáticos como epiteliales y podemos observar leiomiomas, adenomas, lipomas, neuromas, malformaciones vasculares, amartomas. Los adenomas, que ya sabemos son tumores epiteliales con displasia, se dan con mayor frecuencia en la región de la ampolla de Vater. Tanto adenocarcinomas como carcinoides aparecen con igual incidencia en el intestino delgado, siendo poco frecuentes. Los adenomas clínicamente son silentes, salvo que obstruyan la luz intestinal, porque son muy grandes, lo mismo que pasa con los adenocarcinomas o los carcinoides, o que obstruyan el conducto colédoco, porque son los que se dan en la ampolla de Vater. Al darse en la ampolla del Vater, obstruyen la llegada de las sales biliares y la salida del conducto intrapancreático con las enzimas. Entonces, esta obstrucción puede generar, entre otras cosas, pancreatitis, puede generar, entre otras cosas, ictericia, con lo cual ahí van a dar clínica. Los adenocarcinomas pueden manifestarse con obstrucción, donde va a haber un dolor cólico, náuseas y vómitos, generando un abdomen agudo quirúrgico. Además va a haber pérdida de peso y hemorragia. Cuando se diseminan los adenocarcinomas de intestino delgado, lo hacen por el mesenterio, dando focos, ¿sí?, de implantes en mesenterio, afectando los ganglios linfáticos que encontramos en el mesenterio, que son ganglios linfáticos regionales, y cuando dan metástasis por vía hemática, lo hacen principalmente a hígado. La sobrevida, ¿sí?, de los tumores en intestino delgado, como tenemos gran cantidad de intestino delgado, ¿sí?, porque las asas intestinales tienen una longitud importante, si hacemos una resección amplia, ¿sí?, con márgenes sanos, ¿sí?, sin ganglios positivos, la sobrevida a los 5 años va a ser del 70%. Acá tenemos algunas imágenes de tumores a nivel del intestino delgado. Miren que son tumores benignos, son bien redondeados, sobreelevan la mucosa, pero son redondeados y bien delimitados. Este tiene una coloración amarillenta, con lo cual me arriesgo a pensar que es un lipoma. Este que tienen acá también sobreleva la mucosa, también es bien delimitado, tiene una coloración más blanquecina y a simple vista, no pudiendo tocarlos, que este. Como es blanquecino, podría ser o un leiomioma o un neuroma. Medio grande para ser un neuroma, pero pueden ser las dos posibilidades diagnósticas. Esto que miren, que ven acá, es mucosa de tipo intestinal, ¿sí? Miren las vellosidades, y por debajo de las vellosidades nosotros observamos que hay proliferación vascular. Una proliferación vascular con vasos irregulares que en su interior no contienen hematíes. Y eso es porque es un linfangioma, ¿sí? Entonces, al no contener hematíes, no es ni un angioma arterial ni un hemangioma de tipo venoso, sino que es un linfangioma. Los linfangiomas son tumores vasculares raros, benignos, pero que son poco frecuentes y cuando los observamos, generalmente los observamos en intestino delgado. Ahora sí, vamos a los tumores de colon. Dentro de los tumores de colon tenemos pólipos que son no neoplásicos y pólipos que son neoplásicos. Dentro de los no neoplásicos, sabemos que el 90% es epitelial y que se deben a alteraciones en la maduración, ¿sí?, inflamación o estructura anormal de la mucosa.
de las luces glandulares, ¿sí? Y carecen de potencial maligno. Los pólipos hiperplásicos aparecen en el 50% de los adultos mayores de 60 años. Son protrusiones redondeadas, generalmente pequeñas, menos de 5 milímetros, que van a estar formados por glándulas maduras, bien formadas, pero con mucha mucosecreción. Entonces los bordes son aserrados, ¿sí? En regla general, los pólipos hiperplásicos son benignos, salvo cuando presentan inestabilidad microsatelital y tienen alteraciones displásicas. Entonces ya no se denominan más pólipos hiperplásicos, sino que los denominamos adenomas, en vez de pólipos, adenomas cerrados. Ahora vamos a hablar de ellos, pero cuando uno habla de pólipo hiperplásico, habla de un pólipo no neoplásico y es el más frecuente. El pólipo juvenil es un pólipo que aparece en niños, generalmente en menores de 5 años, y afecta mayormente el recto. Son malformaciones amartomatosas porque tienen luces glandulares que son dilatadas, suelen ser lesiones esporádicas, focales, también suelen tener un tamaño grande, entre 1 y 2 centímetros, van a ser redondeados, pediculados. Estas glándulas tienen dilatación quística, como les dije, y están rodeadas por abundante lámina propia que va a tener congestión e infiltrado inflamatorio. Los pólipos juveniles son tumores no neoplásicos, salvo cuando se dan de manera múltiple y forman parte del síndrome de poliposis juvenil. Los síndromes de poliposis juvenil tienen herencia autosómica dominante y lo que van a mostrar son numerosos pólipos amartomatosos donde algunas veces necesitamos hacer una colectomía profiláctica para evitar las hemorragias. Acá tenemos algunas imágenes. Todos nuestros pólipos tienen en sí mismos la misma apariencia, ¿sí? O pueden ser sésiles, que son como una montañita que sobreleva la mucosa. Miren que son de pequeño tamaño, pediculados. ¿Qué significa? Son pediculados que tienen como un tallo. El tallo es de mucosa sana y el resto es lo que tiene las alteraciones, ya sean pólipos no neoplásicos o pólipos neoplásicos. Los pólipos hiperplásicos son estos, son glándulas que son irregulares, que tienen bordes festoneados, ¿sí? Así como en sierra, y que van a tener mucha hipersecreción mucosa, no tienen cambios displásicos. Los pólipos juveniles son pólipos amartomatosos, donde vamos a ver luces glandulares dilatadas, irregulares, rodeadas por gran cantidad de lámina propia, con congestión e infiltrado inflamatorio. Ambos son benignos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pólipos no neoplásicos. Después podemos tener el pólipo de Peugener. El pólipo de Peugener también es un pólipo amartomatoso similar al pólipo juvenil. Se dan de manera esporádica en intestino delgado y colon. Suelen ser grandes, suelen ser pediculados, lobulados en superficie, pero la diferencia que tienen con el pólipo juvenil es que en su estructura, ¿sí? A nivel de la lámina propia, vemos músculo liso ramificado, rodeando las glándulas, que tienden a ser menos dilatadas. Sí ramificadas, pero no dilatadas como las veíamos en el pólipo juvenil. El pólipo de Peugener puede aparecer aislado, ¿sí? De manera solitaria, o formar parte del síndrome de Peugener. El síndrome de Peugener tiene herencia autosómica dominante y va a ir acompañado de pigmentación melánica en piel y mucosas y aumenta el riesgo, aparte de haber múltiples pólipos en intestino delgado y colon, aumenta el riesgo de carcinoma en páncreas, pulmón, ovario y útero. ¿Sí? No aumenta el riesgo de carcinoma en colon, sino páncreas, pulmón, ovario y útero. ¿Puede haber otros tumores no neoplásicos? Sí, puede suceder que haya folículos linfoides anormales, aumentados de tamaño. Puede ser que haya pólipos inflamatorios o pseudoinflamatorios en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la colitis ulcerosa. Puede haber pólipos de retención,
¿sí? Que son pólipos amartomatosos, aislados y pequeños en el colon de los pacientes adultos. Esto es un síndrome de Peugerer. ¿Ven? Hay múltiples pólipos en colon de diversos tamaños, algunos son sésiles y otros ya son más pediculados. Cuando los miramos, este tiene aspecto pediculado y tiene glándulas, ¿sí? Ramificadas, a veces dilatadas, a veces distorsionadas, sin atipía, porque es un pólipo no neoplásico, pero en su lámina propia se ven fibras musculares lisas, ramificadas, siguiendo la estructura de este pólipo. En piel y mucosas vamos a tener hiperpigmentación melánica, como pequeñas manchitas, como si fueran nevos, pero son de bordes irregulares, no son redonditos como los lunares típicos. Los adenomas, nuestros pólipos, nuestros pólipos neoplásicos, ¿sí? Recuerden, siempre que hablemos de adenomas, estamos hablando de pólipos neoplásicos en el tubo digestivo. Los adenomas tienen displasia, ¿sí? Que puede ser de bajo grado o de alto grado. Estos adenomas se originan en el epitelio displásico y también pueden dar origen a adenocarcinomas, ¿sí? Porque dentro de estos adenomas pueden surgir adenocarcinomas. En un 30% de la población de los países occidentalizados, más industrializados, los adenomas se reconocen después de los 60 años y tienen cuatro aspectos histológicos principales: tubular, velloso, túbulo velloso y cerrado. El tubular, como su nombre los dice, las glándulas son redonditas, parecen tubitos, la superficie es lisa y suelen ser pequeños, y a medida que crecen se elongan, ¿sí? Haciéndose pediculados. Los vellosos, la superficie es irregular, es vellosa, tiene como prolongaciones digitiformes, son glándulas de características elongadas. Son más grandes y suelen ser sésiles. Los tubulovellosos son mixtos y es una mezcla de los tubulares con los vellosos. Los adenomas cerrados, ¿sí? Son pólipos hiperplásicos que tienen displasia, con lo cual los denominamos adenomas y sí tienen riesgo de transformación neoplásica. Normalmente nuestros adenomas tienen crecimiento lento y el tiempo de duplicación de tamaño es de alrededor de 10 años. El riesgo de adenocarcinoma se va a relacionar con el tamaño, la estructura histológica y la gravedad de la displasia. Cuanto mayor tamaño tengan, mayor riesgo de adenocarcinoma. Entonces, los vellosos, que son más grandes, tienen más riesgo. Por otro lado, los que suelen tener displasia de alto grado, ¿sí? Tienen mayor riesgo de transformación. Y los que son vellosos o tienen mayor riesgo de transformación, sobre todo los vellosos. Entonces, tamaño más grande, mayor riesgo. Estructura vellosa, mayor riesgo. Displasia de alto grado, mayor riesgo. Algunas imágenes macroscópicas para que vean tus pólipos que son sésiles, ¿sí? Con este aspecto cerebriforme o aframbuesado que suele ser típico de los pólipos, de los adenomas, ¿sí? Que ya tienen displasia. Miren acá uno pediculado, también ese aspecto cerebriforme. También más característico de los tumores neoplásicos, de los adenomas. Acá, estas son dos endoscopías y esto es una resección quirúrgica donde vemos mucosa colónica con los pliegues transversales y vemos un tumor que crece de manera sésil, que no tiene pedículo y que ya tiene un aspecto más o menos asustador, ¿sí? No es lo mismo que esto, que si bien tiene ese aspecto medio cerebriforme por la translucencia de los vasos, no deja de ser relativamente liso, ¿sí? Acá ya hay otras características. Bien, los adenomas, por regla general, se localizan en el colon, pueden ser únicos o múltiples.
Van a estar revestidos por epitelio displásico, con células altas, hipercromáticas, dispuestas de manera desordenada, con aumento del cociente núcleo citoplasmático y con núcleos en forma de cigarro. Los núcleos en forma de cigarro son núcleos elongados, ¿sí? Que parecen habano, por eso se dice núcleo en forma de cigarro. Cuando hay displasia leve, los núcleos conservan su orientación basal, que significa que van a estar cerca de la base. Cuando hay una displasia grave, los núcleos que son hipercromáticos y elongados se estratifican en todo el espesor del epitelio y comienza a haber una discordancia nucleica. Para definir un adenoma, las células displásicas tienen que tapizar toda la superficie del adenoma, tanto arriba como dentro de las criptas. Cualquier adenoma puede almacenar en su interior un carcinoma intraepitelial, que va a ser limitado a la mucosa, o invasor, cuando invaden más de la mucosa. Recuerden que cuando es intraepitelial, crece dentro del epitelio, ¿sí? Es decir, que no atraviesa la membrana basal, y decir intraepitelial es lo mismo que decir in situ. Adenomas tubulares, ¿ven cómo son? A ver, vamos con la luz. Estas son glándulas normales, ¿sí? Los patólogos solemos decir que parecen campos de margaritas. Ya saben que usamos la imaginación. Y esto es un adenoma. Las luces son tubulares, similares a las luces de la mucosa normal, pero los núcleos están elongados, ¿sí? Tienen ese aspecto en habano, en cigarro, están hipercromáticos, pero mantienen su orientación basal, asientan sobre la membrana basal. Esto es tubular y con displasia de bajo grado. Esto que tenemos acá es un velloso. ¿Ven cómo se elongan las glándulas? Se hacen digitiformes, se hacen irregulares. Ya no tienen esta luz redondita, ¿sí? Son irregulares y elongadas. También parece tener una displasia medio lindante entre el bajo grado y el alto grado. Acá tengo una displasia de bajo grado, núcleos elongados, ¿sí? En habano, manteniendo la orientación basal. Siempre los núcleos quedan pegados a la membrana basal y se hacen como más altos. Ya comienza a haber algunas mitosis, ¿sí? Algo de exocitosis leucocitaria. En displasia de alto grado aparecen las anomalías nucleocitoplasmáticas. Núcleos más grandes, citoplasmas menos abundantes, perdiendo la relación núcleo-citoplasma. Aparecen células en apoptosis, núcleos hipercromáticos, ya no están todos orientados sobre la membrana basal. Ven que acá están como flotando los núcleos, lo mismo que acá, veo más arriba los núcleos. Y esto se da, lo mismo que acá, los núcleos aparecen como flotando, no apoyados sobre la membrana basal, como si los veo acá. Esto es porque es displasia de alto grado. Clínicamente, nuestros pólipos pueden ser asintomáticos o causar hemorragia digestiva baja, ¿sí? Oculta, con anemia, ¿sí? Con presencia de sangre oculta en materia fecal. Los que se dan en intestino delgado, ya lo dijimos, pueden causar obstrucción o invaginación. Y los pólipos vellosos, ¿sí? En realidad los adenomas vellosos, pueden secretar moco, ¿sí? Rico en proteínas y potasio. Y a veces los pacientes consultan porque tienen no una diarrea, pero sí una materia fecal acompañada como por más cantidad de moco, ¿sí? A veces ese es el motivo de consulta. Pero son adenomas que son vellosos, que pueden producir hipersecreción mucosa. El tratamiento para los adenomas es la resección endoscópica. La resección endoscópica va a ser adecuada, ¿sí? Si llegan a contener en el estudio de anatomía patológica nos damos cuenta que dentro del adenoma hay un adenocarcinoma originado sobre el mismo, yo tengo que evaluar si invade. Y si invade, la invasión sea superficial y que no llegue ni al borde de resección endoscópica, ni que se observe invasión y ni de los vasos arteriales y venosos. ¿Por qué? Porque si contacta con el margen o invade los vasos o los linfáticos, yo tengo que hacer un tratamiento quirúrgico.
El adenocarcinoma originado en un adenocarcinoma que no se pudo resecar adecuadamente por polipectomía, necesita tratamiento quirúrgico. Puede suceder que sea un hallazgo en el estudio del adenoma, después que resecamos el adenoma. O puede suceder que cuando el endoscopista lo ve, no le guste y piense que haya más que un adenoma. Entonces hace biopsias sobre lo que él está viendo. Y ahí nos manda y nosotros le informamos si tiene o no un adenocarcinoma, y si es un adenocarcinoma, va a tratamiento quirúrgico. También a veces pasa que entran a operar, no operar, a resecar por vía endoscópica un adenoma y es más grande de lo que esperaban. Entonces, como es más grande de lo que esperaban, no lo pueden resecar por vía endoscópica y entonces hacen biopsias y ahí recién ven qué conducta tomar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resecar por vía endoscópica un tumor grande, pero lo vamos a sacar en pedazos. Entonces, si hay un adenocarcinoma, nosotros podemos, al sacarlo en pedazos, no orientarnos y saber dónde termina el tumor y estar los márgenes comprometidos. Entonces, cuando es un tumor más grande de lo que sospechaba el endoscopista, a veces prefiere biopsiarlo y si da adenocarcinoma, lo saca de manera quirúrgica, se saca de manera quirúrgica. Y si no da adenocarcinoma, sí lo puede sacar de a pedazos. Miren acá. Este es un esquema donde tenemos un pólipo pediculado y un pólipo sésil. En su interior, un adenocarcinoma. ¿Sí? Son adenomas. Un adenoma que puede tener displasia de bajo grado o de alto grado, pero que en su interior tiene un adenocarcinoma. Cuando es pediculado, ¿sí? Y atraviesa la muscular de la mucosa, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esta línea, es la muscular de la mucosa, lo mismo que acá. Cuando es pediculado, como se elonga el eje, los vasos quedan más abajo, ¿sí? Entonces, si bien infiltra, porque es un adenocarcinoma que ya infiltró su mucosa, están lejos los vasos. Pero cuando es sésil, cuando atraviesa la muscular de la mucosa, ya tiene acceso a los vasos de manera directa. En esta imagen que ustedes tienen acá, es para que observen eso. Acá arriba, sí, es un adenoma, pero miren acá abajo, estas glándulas que son irregulares son glándulas de un adenocarcinoma y están infiltrando. Esto de acá, esto de acá, esto son vasos. Esto es falta de tejido, ¿no? Pero estos, sí, son vasos. Miren cuán próximo están a los vasos en este caso. Entonces, si bien los márgenes pasan por mucosa sana, hay poca distancia entre esto que son glándulas atípicas o estas que son glándulas atípicas y esto que son vasos. Yo lo que hago es desgastar el material hasta tratar de encontrar si estas glándulas permearon estos vasos para descartar si hay o no infiltración vascular o linfática. Si no hay invasión linfática o vascular, con esta resección ya alcanza. Si hay invasión, yo necesito sacar el segmento de colon. Lo mismo va a pasar si yo tengo un pólipo sésil, ¿sí? Y yo veo, yo voy a tener que hacer una ampliación de la resección de manera quirúrgica, sacando el segmento donde estaba el tumor. Bien, vamos a hablar un poco de los síndromes eh, polipósicos, ¿sí? O los síndromes que producen poliposis a nivel colónico rectal. Hay varios síndromes familiares que muestran pólipos en tubo digestivo. La enfermedad más importante, ¿sí?, que produce pólipos en el tubo digestivo es la poliposis adenomatosa familiar, porque es el prototipo de síndrome de poliposis. Es autosómica dominante y el 75% de las veces la poliposis adenomatosa familiar se da por mutaciones del gen APC. Lo que vamos a ver son innumerables pólipos adenomatosos en el colon. Para hacer diagnóstico es necesario que nosotros tengamos más de 100 adenomas y el endoscopista va a entrar por vía endoscópica y los va a contar. Se hace una estimación, ¿sí? Una cosa es tener 10
y otra cosa es tener todo el colon tapizado y no contamos uno por uno, ¿sí? Hay una estimación. La edad de presentación de las poliposis adenomatosas familiares es entre la tercera y la cuarta década. Eso significa que entre los 20 y los 30, 40 como mucho, ¿sí? Aparece aparecen los primeros pólipos. La progresión, ¿sí? De cáncer, de que estos pólipos adenomatosos se transformen en un adenocarcinoma de colon, sucede a los 10-15 años del diagnóstico. Con lo cual, si mis pólipos, ¿sí? De la poliposis adenomatosa familiar, o sea, se le llama poliposis adenomatosa, pero son adenomas, ¿no? Si mis adenomas fueron diagnosticados más o menos a los 25 años, esto significa que entre los 40 o los 35 o 45 años voy a tener un adenocarcinoma de colon. ¿Por qué? Porque el riesgo es del 100% de desarrollar un carcinoma en la edad adulta. Para estos pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, se hace colectomía profiláctica. Se los controla, se los controla, se los controla y después se termina haciendo colectomía profiláctica para evitar el adenocarcinoma de colon y es considerada curativa. Existen variantes de poliposis adenomatosa familiar. Hay una variante clásica, hay una variante atenuada, donde eh, la impronta, ¿sí? De la mutación del gen APC es un poco menor, ¿sí? Y ya no tienen el 100% de riesgo de desarrollar carcinoma. Igual el riesgo es bastante alto, igual por más de que sea atenuada. Luego tenemos el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. Tanto en el síndrome de Gardner como en el de Turcot tenemos otros tumores asociados. En el de Gardner vemos osteomas a nivel de la mandíbula, ¿sí? Lo que es maxilar inferior, en cráneo y en huesos largos. Podemos ver quistes epidérmicos, fibromatosis, alteraciones en la dentición y aumento de la incidencia de cánceres a nivel del duodeno y la tiroides. Y en el síndrome de Turcot, que es menos frecuente, se observan tumores en el sistema nervioso central, que son tumores que se llaman gliomas, ¿sí? Que son tumores malignos en el sistema nervioso central. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? Esto es estimativo. Uno no está viendo este segmento o todo el colon y tenemos 10, ¿sí? Uno ya lo mira así y sabe que hay más de 100. Son tumores que son pequeños, generalmente cuando se diagnostican, cuando diagnosticamos por primera vez la poliposis adenomatosa familiar, miden entre 3 milímetros, algunos los más pequeños, y cerca de 5 milímetros o 6 milímetros los más grandes. En esta imagen de acá abajo, tenemos mucha cantidad de pólipos, igual que acá arriba, pero ya vemos que algunos son muy pequeñitos. Ustedes ven mi manito, ¿no? Indicando sí, perfecto. Ven que son algunos muy chiquititos y ya hay otros que son más grandes. Miren acá, más grandes. Acá, más grandes. Y miren esto. Y está ulcerado. Esto ya es un adenocarcinoma. Por eso se hace colectomía profiláctica. Hay muchas otras enfermedades. Ay, perdón. Hay muchas otras enfermedades que causan pólipos en el colon. Hablamos de la poliposis juvenil, ¿se acuerdan? Eh, que casi no tiene riesgo, o sea, cuando son múltiples aumenta el riesgo de adenocarcinoma, pero es mucho menor, ¿sí? Miren, acá solo se da, eh, solo afecta a niños, como dijimos, menores de 5 años, y tiene cierto riesgo de adenocarcinoma en colon, en intestino, a nivel gástrico y pancreático, pero es baja la incidencia. Después tenemos Peutz-Jeghers, que también hablamos de Peutz-Jeghers, aumenta el riesgo de adenocarcinoma en colon. Después tenemos Cowden, que no lo nombramos, Croquin, que es Canadá, y esclerosis tuberosa, también pueden aumentar diferentes tumores a nivel del colon, no de adenocarcinoma. Y la clásica
o la enfermedad prototipo, que es la poliposis adenomatosa familiar, en su variante clásica, atenuada, síndrome de Gardner y de Turcot. Todos con alteración del gen APC, que dan múltiples adenomas que van a progresar en el 100% de los casos a adenocarcinoma de colon. Dentro de la poliposis adenomatosa familiar hay una nueva que se llama poliposis asociada al gen que se llama MUTIH, ¿sí? Pero es similar la presentación. Ahora vamos a hablar de la carcinogénesis colorectal, es decir, cómo se produce el cáncer de colon. Las alteraciones genéticas para que se dé el cáncer colorectal es a través de dos vías. La vía APC betacatenina y la vía de la inestabilidad microsatelital. La inestabilidad microsatelital, nosotros cuando hablamos de neoplasia la nombramos, es un defecto en las proteínas que reparan el ADN y lo reparan por emparejamiento, ¿sí? Por mismatch. En el caso de la poliposis adenomatosa familiar, hay alteración en el gen APC, ¿sí? Que es un gen supresor de tumores. Se va a ver esta vía, ¿sí? De carcinogénesis colorectal en la poliposis adenomatosa familiar y en el 80% de los cánceres de colon esporádicos. En regla general, y esto lo vamos a repetir enseguida, el cáncer de colon es esporádico veces, pero cuando se asocia a poliposis adenomatosa familiar y en un 80% de las veces que es esporádico, vemos la misma vía de carcinogénesis, la APC betacatenina. Además de tener la mutación del gen APC betacatenina, ya sea por línea germinal o por vía somática, vamos a tener metilación del ADN en las primeras fases de la formación de los adenomas. Recuerden que la metilación del ADN es a nivel epigenético, silenciando la expresión de los genes. Luego hay mutación del gen Carras, ¿sí? Y de otros genes que van a hacer crecer los adenomas y que se vayan transformando. Luego hay alteración de los genes SMAD, SMAD2 y SMAD4, esto es a nivel del cromosoma 18, que están implicados en la señalización del factor de crecimiento tumoral beta, que se asocian al desarrollo de carcinoma. Hay pérdidas de la heterocigosidad a nivel del cromosoma 17, y en el cromosoma 17 encontramos el gen de la P53, que ustedes ya saben es el guardián del genoma. Y después, cuando ya tenemos desarrollado el carcinoma, se suman otras mutaciones, entre ellas la expresión de la telomerasa. ¿Sí? Esta es la vía más frecuente. Vamos a ver algunos esquemas y vamos a repetir lo que sucede. Cualquier cosa me paran, esto es importante que lo entiendan. Las mutaciones, ¿sí? Nosotros acá tenemos mucosa normal. Las mutaciones de línea germinal son las heredadas. Entonces, todas nuestras células tienen la mutación. Cuando la mutación se da en línea somática, es la adquirida y solo va la célula que sufrió la alteración y su linaje, ¿sí? En este caso, una célula de la mucosa colónica. Y su linaje va a tener la mutación, pero no todas las células del cuerpo humano, solo las de líneas germinales cuando está transmitido en todas las células del cuerpo humano, de ese paciente. Entonces, tenemos primero el primer hito, ¿sí? El primer hit, lo que primero comienza, ¿sí? Con esta vía de carcinogénesis, que es la mutación del gen APC. Luego vienen anormalidades en la metilación, ¿sí? Recuerden, cuando uno metila lo que hace es silenciar un gen, viene inactivación de algunos alelos, se produce lo que se llama segundo hit, y acá aparece la beta-catenina. Por eso es que siempre hablamos de la vía de carcinogénesis del gen APC beta-catenina. Luego viene
Mutaciones en numerosos protooncogenes, sobre todo en Carras, que lo encontramos en la vía de transducción de las mactinasas. Luego viene la pérdida de homocigosidad, ¿sí? Con la mutaciones de algunos genes supresores, y acá vemos a nivel del cromosoma 17 la mutación del gen supresor de tumores P53, vemos la pérdida de homocigosidad en el cromosoma 18, ¿sí? Alterando SMAD2 y SMAD4, a veces vemos sobreexpresión de COX-2, y acá ya están desarrollados nuestros adenomas. Y ya cuando se desarrolla el adenocarcinoma, se suman otras mutaciones, ¿sí? Alteraciones cromosómicas, entre ellas la actividad de la telomerasa. Esta es la vía clásica de carcinogénesis del cáncer de colon. Lo vemos en los cánceres de colon asociados a familiar y en los cánceres de colon esporádicos, en un 80% de los casos. La otra vía es la vía de la inestabilidad microsatelital. También podemos heredar por vía germinal, ¿sí? La alteración de alguna proteína reparadora del ADN, como puede ser MLH1 y MCH2. ¿Sí? Son las dos proteínas más importantes. Después, ellas se aparean para trabajar, entonces, para reparar el ADN. Entonces, si bien las dos más importantes son MLH1 y MCH2, puede ser que falte algunas de las que con las que ellas trabajan, como es MCH6, PMS1 y PMS2. Esa puede ser una mutación heredada por línea germinal o adquirida a nivel somático. Entonces, lo que tenemos son alteraciones o mutaciones en los genes que reparan el ADN, sí que producen las proteínas que reparan el ADN. Esa es la primera, ¿sí? Lo que se llama primer hit. Luego viene la alteración, ¿sí? De un alelo, ya puede ser por pérdida de la heterocigosidad, por mutaciones o por metilación por promotores. A ver, tengo una pregunta. A ver, que veo la pregunta, espérenme. Bien, Lucía. Cuando uno habla de que la mutación es en línea germinal, es porque es hereditaria la mutación. Cuando nosotros heredamos la mutación por el gen mutado, como la mutación se transmite por las células germinales a nivel cromosómico, ¿sí? Hablando de óvulo y espermatozoide, por la carga genética que va a desarrollar a la persona, todas nuestras células van a tener la mutación. Por eso se define como línea germinal, ¿sí? Hereditaria. Y por otro lado, cuando se activan las telomerasas, no deja de ser línea germinal, ¿sí? Puede haber sido la mutación. Lo que pasa es que la primera mutación, lo que se llama acá primer hit, es de línea germinal. Pero después las siguientes alteraciones son adquiridas, ¿sí? Yo puedo tener una alteración de la telomerasa en línea germinal. Entonces voy a llevar a que todas mis células proliferen y que no indefinidamente y que no se acorten los telómeros. Puede suceder eso de manera hereditaria, pero son casos raros, ¿sí? No es algo frecuente. Son más frecuentes estas otras alteraciones que vemos como primeros hit, no las de la telomerasa. El Profesor, esquema lo que te muestra es que la primera mutación, la que es la que define la vía de carcinogénesis, puede ser en línea germinal o somática, que es la que traemos desde el nacimiento. Si nosotros trajéramos todas las mutaciones desde que nacemos, naceríamos con el cáncer de colon. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Como les digo, podemos traer la mutación
de la inestabilidad microsatelital, digamos, en los genes de reparación del ADN por líneas germinales. Van a sumar alteraciones secundarias a los alelos con pérdida de la heterocigosidad, con mutaciones y con metilaciones. Todo esto, ¿sí? Porque nosotros no podemos reparar el ADN. Al no poder reparar el ADN, generamos un fenotipo mutador, ¿sí? Por esta inestabilidad de microsatélite. Y esto ya se observa en los adenomas acerrados. Al no poder reparar el ADN, se siguen sumando mutaciones. Mutaciones en genes que regulan el crecimiento, mutaciones en genes que intervienen en la diferenciación y en la apoptosis celular. Y acá vemos otros genes como TGFBR2, VAX, este es un receptor de un factor de crecimiento. VAX, ¿sí? Que es una proteína que interviene en la apoptosis, ¿sí? Regulada por P53. BRAF, que es una proteína que interviene en las cascadas de traducción, ¿sí? Cerca de lo que es las mactinasas. El factor TC, ¿sí? 4, IGF-2R, que es otro receptor, y todo esto condiciona la aparición de un adenocarcinoma ligado, ¿sí? A la inestabilidad microsatelital. Las alteraciones son acumulativas del genoma. Recuerden que toda neoplasia acumula mutaciones, no es un evento aislado. Lo que puede suceder es que traigamos un evento aislado por línea germinal, ¿sí? Heredado, y que esto dé lugar a que se desarrollen nuevas mutaciones, como es en el caso de la inestabilidad microsatelital, y aumentamos el riesgo de carcinomas. Entonces, las alteraciones acumulativas del genoma parecen dar lugar a los aumentos progresivos de las displasias y del potencial invasor. No hay una secuencia, pero parece funcionar un mecanismo genético que actúa en varios puntos múltiples. Cuando hay alteraciones en los genes, ¿sí? Las mutaciones del gen de reparación del ADN, se produce también en algunos carcinomas esporádicos, pero ya no es el 80%, sino es el 20% restante. Y también se puede ver asociado a un síndrome, que es el síndrome de cáncer hereditario no polipósico, que es este. Cáncer de colon hereditario no polipósico, o síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico. En ese cáncer hereditario no polipósico, que hay un antecedente familiar, ¿sí? En varias generaciones de cáncer de colon, los pacientes tienen inestabilidad de microsatélites, es decir, que tienen alteraciones en las proteínas reparadoras del ADN por vía autosómica dominante. Entonces, vamos acá para que aprendan algo. La poliposis adenomatosa familiar sigue la vía del gen APC. El defecto tiene que ver con el gen APC, que es autosómica dominante. Y va a producir adenocarcinoma de colon en cualquier lugar. Y esos, aparte del adenocarcinoma, va a poder producir adenomas, ya dijimos. Adenomas que son tubulares, vellosos y adenocarcinoma de carácter típico. En el caso de que el cáncer de colon sea esporádico, que es el que sucede habitualmente, porque el 70 al 80% de los cánceres de colon esporádicos están asociados también al gen APC, el cáncer de colon se da en el colon izquierdo y la progresión va a ser adenoma tubular, adenoma velloso y adenocarcinoma típico, igual a lo que sucede en la poliposis adenomatosa familiar. ¿Está? Miren acá, cáncer colorectal hereditario no polipósico, también es un síndrome. ¿Qué hay? Alteración en las proteínas de reparación del ADN, MLH1 y MCH2, también de carácter autosómico dominante. ¿Dónde se produce el cáncer de colon? En colon derecho. ¿Y qué tenemos? Adenomas acerrados y adenocarcinomas mucinosos. Cuando nosotros tenemos un cáncer de colon
que no es el asociado al gen APC, lo que tenemos es una alteración en la reparación del ADN, donde las proteínas afectadas son MSH2, MLH1, también se afecta el colon derecho y vamos a tener adenomas acerrados y adenocarcinomas mucinosos. ¿Por qué les muestro esto? Porque actualmente el cáncer de colon también tiene una clasificación molecular, donde el cáncer de colon en colon sigmoide y recto, que es colon izquierdo, está asociado al gen APC y va a producir adenomas, o sea, va a haber una progresión entre adenomas tubulares vellosos y adenocarcinoma típico. Y el cáncer de colon derecho, ¿sí? En ciego y colon ascendente, más frecuentemente vamos a tener mutaciones de las proteínas de reparación del ADN y vamos a tener adenomas acerrados, ¿sí? En la progresión y adenocarcinomas mucinosos. Entonces vamos a separar el cáncer de colon en cáncer de colon derecho y cáncer de colon izquierdo. ¿Por qué? Porque tienen vías de carcinogénesis diferentes la gran mayoría de las veces. Y va a tener un origen diferente y un tipo de cáncer diferente, ¿sí? Miren acá dice adenocarcinoma típico y acá dice adenocarcinoma mucinoso. Bien, ahora vamos a la parte clínica de nuestros pacientes. El cáncer colorectal es el segundo cáncer en la población mundial, el primero es el del pulmón. Es el cáncer más frecuente en tubo digestivo. La incidencia máxima es alrededor de los 60-79 años, salvo los que se originan sobre síndromes de poliposis, que son en edad mucho más temprana, ya dijimos, 35-45 años. Hay igual incidencia en hombres y mujeres, excepto para el rectal, que suele ser un poquito más frecuente en varones. La distribución es mayor en países industrializados y esto tiene que ver con el nivel socioeconómico en relación a la dieta. El 98% de los cánceres colorectales son adenocarcinomas. Al principio pueden ser asintomáticos, eh, finalmente van a producir astenia, debilidad, anemia por déficit de hierro, molestias abdominales, obstrucción intestinal progresiva, hepatomegalia si dan metástasis. Ahora vamos a hablar un poco más detalladamente de los síntomas. El pronóstico va a variar dependiendo del estadio de la enfermedad, ¿sí? Eh, de lo que es el TNM. La sobrevida a los 5 años se relaciona con la profundidad de infiltración del tumor, ¿sí? Y si el tumor, ¿sí? Es intraepitelial, ¿sí? O intramucoso y no da metástasis, la sobrevida con la resección adecuada es del 100%. Y si nosotros tenemos un tumor que infiltra hasta la serosa y que da metástasis, la sobrevida baja al 25%. Solo la cirugía es potencialmente curativa. En la patogenia ya dijimos, los síndromes de pólipos hereditarios, el cáncer de colon hereditario no polipósico y la enfermedad inflamatoria intestinal aumentan significativamente eh, el riesgo de carcinoma. La mayoría, ¿sí? Aparece de manera esporádica en adenomas polipoides, ¿sí? La mayoría de nuestros cánceres son esporádicos, en menor incidencia aparecen asociados a síndromes de poliposis adenomatosa, ¿sí? Sobre todo la familiar, o al cáncer hereditario no polipósico. La dieta contribuye muchísimo al riesgo de cáncer esporádico. ¿Por qué? Porque la dieta va a favorecer la exposición de la mucosa a ácidos biliares y a derivados de degradación bacteriana, que van a dañar el ADN y que van a predisponer a, a ese paciente a que, por mutaciones que se van a producir a nivel mucoso, lleven a progresión de adenocarcinoma.
¿Cuál es la dieta que contribuye? ¿Sí? Un aporte de energía mayor a las necesidades, ¿sí? Que comamos más de lo que necesitamos en cuanto a energía calórica. Una baja ingesta de fibras, un elevado contenido de hidratos de carbono refinados, una elevada ingesta de carne roja y una disminución en la ingesta de micronutrientes protectores, como son la vitamina A, la vitamina C y la E. Morfología. Nosotros dijimos recién que molecularmente dividíamos a nuestro cáncer de colon en colon izquierdo y colon derecho. La afectación más frecuente se da a nivel rectosigmoide, que es colon izquierdo. Un 55% de todos los cánceres de colon se van a dar en región rectosigmoide. Luego sigue en frecuencia colon derecho, ¿sí? En ciego y colon ascendente, un 25% de las cosas, de las veces. Luego los tenemos en colon transverso, un 11% de las veces, y en colon descendente, un 6% de las veces. Solo un 1% de las veces nosotros vamos a tener múltiples tumores, ¿sí? Que sean multifocales. Macroscópicamente pueden crecer como masas exofíticas y esto es mucho más frecuente en ciego y en colon derecho. Cuando usábamos contraste con bario para estudiar a nuestros pacientes con lesiones a nivel colónico, daba una imagen que se denominaba en manzana mordida. Porque ¿qué pasa en el ciego? Pueden crecer mucho hacia la luz porque el ciego es fácilmente distendible, lo mismo que el colon derecho, sin dar sintomatología obstructiva. Crecen, se ulceran, sangran. Entonces, dentro de la sintomatología pueden dar obstrucción cuando ya crecieron mucho, suelen tener varios centímetros, más de 6-7 centímetros, pero lo que ocurre con frecuencia es que se ulceren y sangren y producen anemia. Entonces, si yo tengo un paciente mayor de 60 años con anemia, al tratamiento, vayan a buscar el adenocarcinoma en el colon derecho, porque la gran mayoría de las veces está ahí. O sangre oculta en materia fecal, vayan a buscar el adenocarcinoma en colon derecho. En cambio, en colon izquierdo crece como una masa anular, comprimiendo o disminuyendo la luz. Y esa imagen se llama enservilletero. En colon izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué sintomatología es más frecuente en colon izquierdo? La obstrucción con heces acintadas, con dolor en fosa ilíaca izquierda, proctorragia, melena, ¿sí? Esos son los síntomas más frecuentes en el izquierdo. Microscópicamente son células columnares altas, similares a las de los adenomas, con invasión. Pueden tener o producir mucina extracelular o intracelular. También pueden ser sólidos y los vamos a denominar mal diferenciados, porque no forman glándulas. Cuando son bien diferenciados, forman glándulas. Y con menor frecuencia pueden ser con diferenciación neuroendocrina, y acá vamos a tener que comprobar la presencia de gránulos neuroendocrinos para hacer el diagnóstico. Pueden tener células en anillo de sello o presentar diferenciación escamosa. Cuando tienen células en anillo de sello son indiferenciados, ¿sí? O poco diferenciados, porque las células en anillo de sello no dejan de ser una célula glandular, pero son muy agresivos, porque como las células se infiltran sueltas en reguero, tienen mayor capacidad de diseminarse rápidamente. Inducen respuestas desmoplásicas en el estroma con inflamación y fibrosis. Miren las imágenes, formación polipoide, ¿sí? Pequeña en este caso, y acá endofítica, ¿sí? Crece hacia la pared e incluso está ulcerada. Acá vemos una luz glandular con múltiples luces accesorias, ¿sí? De carácter cribiforme. Acá podemos decir que es un adenocarcinoma, pero acá ya vemos algunos niditos de células que son pequeñas y otros que esbozan luces glandulares. Este ya es poco diferenciado. Y acá vemos células de tipo en anillo de sello. Acá, miren el citoplasma lleno de mucina y el núcleo excéntrico. Estos son mucho más agresivos porque recuerden que infiltran de manera suelta las células.
Y acá en estas zonas vemos lagos de mucina. Algo para que no se olviden. Tumor de Krukenberg. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El tumor de Krukenberg es, por definición, una metástasis bilateral en ovario por un carcinoma con células en anillo de sello. La mayoría de las veces, el tumor de Krukenberg se origina en un adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello. Y la diseminación es por vía celómica, ¿sí? A través de las serosas. Pero el adenocarcinoma que va a dar metástasis en ambos ovarios puede venir de otros órganos aparte del estómago. Puede venir de un carcinoma lobulillar de mama o de un carcinoma con células en anillo de sello de colon. ¿Sí? No se olviden de eso. Para todos nuestros carcinomas tenemos un TNM, ustedes ya lo saben, el T tiene que ver con el tumor, ¿sí? Cuando dice IS porque es in situ, y después vamos a graduar según lo que infiltren. Su mucosopia, serosa, en realidad es tejido subseroso, el tejido fibroadiposo subseroso sin atravesar la serosa. Cuando atraviesa la serosa es un T4 y cuando compromete el peritoneo o estructuras adyacentes también es un T4. En el N vamos a ver el número de ganglios. Pueden tener ganglios afectados o no tener ganglios afectados. Y en el M vamos a ver las metástasis a distancia. Sin metástasis o con metástasis. ¿Qué otros tumores podemos encontrar en colon? Neoplasias neuroendocrinas. ¿Sí? Recuerden que en la actualidad el término es neoplasias neuroendocrinas y no tumores carcinoides. Los tumores carcinoides son neoplasias neuroendocrinas grado 1, ¿sí? Son las de mejor pronóstico. Estos tumores se originan en células endocrinas del tubo digestivo, también lo podemos observar neoplasias neuroendocrinas en pulmón, en páncreas, en vía biliar, en hígado. Un 50% se da en intestino delgado, hablando de tubo digestivo, y la incidencia máxima es en la sexta década de la vida. Los que se dan en el apéndice son los más frecuentes y los apendiculares junto con los rectales raramente dan metástasis. Los de ilion, estómago y colon son más agresivos. Producen aminas y péptidos, recuerden que tienen gránulos de secreción neuroendocrina. Pueden ser asintomáticos con síntomas locales como obstrucción y hemorragia o dar síntomas por la secreción de productos. Si producen gastrina, se denominan síndrome de Zollinger-Ellison, que ya hablamos. El síndrome de Zollinger-Ellison es una gastropatía con hiperplasia de células principales y parietales e hipercloridia, ¿sí? Aparte de gastrinemia. Cuando tenemos corticotrofina aumentada, tenemos síndrome de Cushing. Cuando tenemos insulina aumentada, tenemos hiperinsulinismo. Cuando tenemos serotonina y otras aminas bioactivas, tenemos síndromes carcinoides. Este suele ser el más frecuente, si nuestros pacientes tienen diarrea, pérdida de peso, sudoración, se adelgazan, sudan mucho, si tienen como un hipermetabolismo activado. La tasa de sobrevida a los 5 años es del 90% en general, pero si ya hay metástasis a nivel hepático, la sobrevida baja al 50%. Igual, las neoplasias neuroendocrinas tienen una buena tasa de sobrevida, en regla general. Se van a dar como masas a nivel intramural o submucosa, ¿sí? Suelen ser nódulos pequeños de coloración pardo-amarillento, ¿sí? Suelen tener bordes definidos y suelen ser firmes. Las de apéndice recto solitario, recuerden, las de apéndice y recto suelen ser lesiones solitarias. Y las otras localizaciones donde son más agresivos pueden ser múltiples. Puede haber fibrosis secundaria a la invasión muscular y pueden producir torsión u obstrucción intestinal. ¿Cuándo son
Tumores carcinoides, es decir, neoplasias neuroendocrinas tipo 1, ¿sí? O grado 1, son islotes, ¿sí? O grupos de células cohesivas, con núcleos uniformes, redondovales, con una cromatina grumosa que se denomina en sal y pimienta. Y cuando ya son grados, comienza a haber más atipía, ¿sí? Ya hay diferencia entre los núcleos, algunos son hipercromáticos, algunos son más grandes, aparecen mitosis, e incluso pueden llegar a infiltrar el músculo. Siempre van a conservar los gránulos de secreción neuroendocrina en su citoplasma y es lo que nos ayuda a hacer diagnóstico. Si nosotros miramos estas imágenes, acá nosotros vemos grandes sábanas de células bastante monótonas a nivel mural. Acá también es a nivel mural y vemos cómo infiltra músculo, pero lo que ya miramos acá que nos llama la atención es la diferencia entre los núcleos. Vemos algunos núcleos más grandes, algunos más hipercromáticos, algunos con mitosis, algunos con nucleolos, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de que tiene más atipía y estos van a ser más agresivos. ¿Qué otros tumores encontramos en tubo digestivo? ¿Sí? Sobre todo en colon. Los linfomas, ¿sí? Los linfomas que no se dan en tejidos linfáticos, ¿sí? En un 40% de las veces van a estar en tubo digestivo. Entonces, si yo sospecho que mi paciente tiene un linfoma, porque en sangre periférica están aumentadas las células linfoides, porque está leucemizado ese linfoma, tengo que ir a buscar la masa tumoral en un 40% de las veces al tubo digestivo. Los linfomas gastrointestinales pueden darse de manera esporádica, sin un tumor en otro lado, pueden verse asociados a síndromes de mala absorción crónico, como puede ser una enfermedad celíaca, a estados de inmunodeficiencia congénita, a infección por HIV o después de un trasplante. Los tres últimos, infección por HIV o después de un trasplante, habla de tumores o de linfomas, ¿sí? Que son neoplasias hematológicas asociadas a inmunodepresión, ¿sí? Que puede ser de origen congénito, adquirido o iatrogénica, ¿sí? Cuando es por trasplante. Se dice iatrogénica, pero lo que sabemos es que le estamos dando un tratamiento inmunosupresor para que no rechace un órgano. Y en ese contexto puede desarrollar un linfoma. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los linfomas B y los que están asociados o preceden del tejido linfático asociado a las mucosas, los que se llaman linfomas de tipo MAL. Cuando son lesiones tempranas, son expansiones mucosas o submucosas similares a placas, y cuando son lesiones avanzadas pueden afectar todo el espesor de la pared. A veces pueden dar masas polipoides exofíticas que protruyen hacia la luz. La proliferación neoplásica de células linfocíticas van a ser células de pequeño, mediano o gran tamaño, son células que son discohesivas, que van a infiltrar y van a sustituir el tejido por estos linfocitos atípicos. Cuando avanzan sobre el epitelio, los linfocitos causan en la afectación del epitelio lesión linfoepitelial y esto nos ayuda al diagnóstico. Si son lesiones únicas, ¿sí? Y están dentro de los esporádicos, los podemos resecar. Y si no, hacemos biopsia y hacemos tratamiento con quimioterapia. Los linfomas son neoplasias que están muy avanzados en su tratamiento clínico, ¿sí? Con quimioterapia, y a veces necesitamos incluso hacer trasplante de médula, pero son neoplasias que responden muy bien al tratamiento clínico con quimioterapia. Miren, son lesiones que pueden ser polipoides y si no pueden ser lesiones que afectan todo el espesor de la pared. Lo que vamos a ver es estos linfocitos atípicos, ¿sí? Con células discoadhesivas, con mayor o menor atipía, dependiendo del tipo de linfoma que se trate. La mayoría de las veces son linfomas no Hodgkin B, ¿sí? De células B. Tumores mesenquimáticos que podemos encontrar en intestino delgado y colon.
Los habituales, lipomas, que son frecuentes en todo el tubo digestivo, sobre todo en intestino delgado y colon. Los tumores del estroma gastrointestinal, que tienen una morfología fusiforme o epitelioide, esto ya lo vimos también en estómago, y que tienen un marcador específico que es CECIT, que tiene un blanco molecular. Leiomiomas y leiomiosarcomas, que están asociados al músculo liso, en su variante benigna, que es el leiomioma, y en su variante maligna, que es el leiomiosarcoma. El sarcoma de Kaposi, que es un tumor vascular, en su forma de presentación clásica, el sarcoma de Kaposi solo afecta piel, pero en sus otras tres formas de presentación, la que está asociada a HIV, la que está asociada a trasplante y el que es endémico, ¿sí? Que es linfoadenopático, pueden tener afectación visceral. Entonces, pueden afectar intestino delgado. La mayoría de los tumores mesenquimáticos son asintomáticos. Solo los que tienen gran tamaño pueden ulcerar la mucosa, causar hemorragia, obstrucción o invaginación. Dos palabras de apéndice y ya los dejo. Casi que estoy terminando en horario. Perdón por la rapidez y perdón por no haberme podido conectar. El es un órgano que tiene forma alargada. ¿Sí? Es tubular, tiene una luz, pero tiene forma alargada. Un docente mío de anatomía decía que era como un bastón del ciego. La patología más frecuente a nivel del apéndice secal es la apendicitis aguda y es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes y también tiene cierta incidencia en niños, sobre todo después de los 6-7 años, y no es tan importante en pacientes adultos en cuanto a incidencia de apendicitis aguda. ¿Cuál es la patogenia que me lleva a desencadenar un proceso inflamatorio agudo a nivel apendicular? La obstrucción de la luz. Esa luz puede ser obstruida por un fecalito, es decir, por un acúmulo de materia fecal endurecido, un tumor, que podría ser un tumor a nivel fecal o podría ser un tumor de tipo un lipoma, un angioma, ¿sí? Tumores benignos mesenquimáticos en ciego o en el mismo apéndice. O parásitos, ¿sí? Ya hablamos que Ascaris y Oxyurius forman esas masas de parásitos pequeñitas como esas bolas que pueden obstruir la luz apendicular. Esto va a llevar a un aumento de la presión intraluminal. Cuando hay aumento de la presión intraluminal, se daña la barrera mucosa. Y entonces las bacterias pueden permear, ¿sí? Y se pierde el equilibrio entre la microbiota y el epitelio. Y así se produce la respuesta inflamatoria. La apendicitis aguda puede ser temprana y yo tener un exudado neutrofílico escaso con congestión de los vasos subserosos, migración perivascular de los neutrófilos y voy a tener una serosa opaca, granular o enrojecida. Cuando yo tengo una apendicitis aguda avanzada, suele ser una apendicitis supurada, aguda, con mucho infiltrado neutrofílico, con un exudado fibrino purulento, con formación de abscesos a nivel de la luz y de la pared, se pueden ulcerar, se pueden necrosar, ¿sí? Se pueden perforar las apendicitis supurativas. A veces cuando hay necrosis y hemorragia se produce una apendicitis gangrenosa y estas son las que más fácilmente se perforan. Cuando se perforan pueden causar peritonitis, ¿sí? Focal o abscesos, ¿sí? Plastrones en la zona apendicular. La incidencia, ya les dije, cualquier edad, pero es un poco más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Luego sigue la incidencia en los niños y los adultos mayores casi no tienen cuadros de apendicitis. No es que no los puedan tener, pero es mucho menos frecuente. El dolor de la apendicitis suele ser un dolor clásico que comienza a nivel periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha. Puede ir acompañado de náuseas y vómitos con
sensibilidad abdominal, incluso distensión abdominal. Puede haber febrículas y leucocitosis. Cuando hablamos de leucocitosis hablamos más de 15.000 neutrófilos en sangre periférica. La sensibilidad abdominal va a depender de si hubo perforación o no. Cuando hay perforación, ¿sí? O plastrón a nivel apendicular porque hay un absceso que siempre va acompañado de peritonitis, la irritación de piedra, ¿sí? Un aumento de sensibilidad en la pared abdominal con signos de defensa, ¿sí? Lo que se llama peritonización. Van a tener el signo de McBurney positivo. Recuerden, el signo de McBurney es con la pierna hiperextendida, la pierna derecha, la elevamos y palpamos la fosilia acá derecha y va a doler. Y eso se llama signo de McBurney positivo. Dentro de las complicaciones, en la apendicitis aguda tenemos la perforación, que aumenta la tasa de mortalidad a un 2%. La peritonitis suele ser localizada, pero a veces, dependiendo del cuadro inflamatorio, ¿sí? Del apéndice, puede generar una peritonitis fecaloide y esto va a ser grave. Puede haber pieloflebitis, pileflebitis, perdón. Es la trombosis séptica de la vena porta y de sus ramas. Esto se da por septicemia. Podemos tener abscesos hepáticos y bacteriemia como complicaciones graves de la apendicitis aguda. Pero en regla general no es una patología de alto riesgo. Tumores a nivel apendicular. El apéndice presenta varios tipos de tumores. El más común es la neoplasia neuroendocrina, que ya la dijimos. La localización más habitual de la neoplasia neuroendocrina es a nivel apendicular. Generalmente se descubren incidentalmente, es un accidente. ¿Por qué? Porque el paciente viene con un cuadro de apendicitis aguda y se entra a operar al paciente por un cuadro de apendicitis aguda y cuando lo resecamos vemos que tiene un tumor. Y diagnóstico incidental, ¿sí? Como por accidente. Y eso se observa en el análisis patológico. Las neoplasias neuroendocrinas que vemos a nivel apendicular casi siempre son benignas, ya lo dijimos, son neoplasias neuroendocrinas de grado 1 o tipo 1, que van a producir un hinchazón en la punta del apéndice, en el extremo distal, puede a veces alcanzar un gran tamaño, entre 2 y 3 centímetros, entonces por imagen muchas veces parece que hay un absceso a nivel apendicular y por eso entramos a operar los tumores apendiculares como si fueran apendicitis. Después podemos tener tumores epiteliales, podemos tener tumores que son adenomas o adenocarcinomas, que pueden producir mucina o no producir mucina. Estos adenomas o adenocarcinomas pueden causar obstrucción, agrandamiento apendicular y simular una apendicitis aguda, y lo que suele suceder es que también entramos a operarlos como apendicitis aguda, pero ojo, porque son más frecuentes en pacientes adultos mayores, ¿sí? O pacientes adultos, no sé si tan mayores, porque estamos hablando de pacientes después de los 50 años, donde las apendicitis no son tan frecuentes. ¿Qué otra forma se puede manifestar? Hincharse, dilatarse el apéndice y formar una lesión quística que se va a denominar mucocele porque acumula mucina. ¿Qué otra cosa puede pasar si el adenoma o el adenocarcinoma es productor de mucina? Que se perfore y se disemina a nivel peritoneal esa mucina, causando un pseudomixoma peritoneal. Si es por un adenocarcinoma, es grave, ¿sí? Porque va a causar una carcinomatosis peritoneal, porque en la mucina van a ir células neoplásicas por todo el peritoneo. El pseudomixoma peritoneal se puede originar por una neoplasia perforada de apéndice o por una neoplasia perforada de colon. De colon siempre es maligna cuando se perfora. La última imagen y ya los libero.
Este es un apéndice con una apendicitis, es una superficie externa, no está lisa y brillante, tiene algunos sectores blanquecinos. El tejido adiposo periapendicular está como endurecido, está como firme y tenemos algunas zonas de hemorragia. Miren acá y acá. A la apertura del apéndice vamos a ver que el tejido adiposo está como endurecido, no se ve tan amarillento, tiene áreas de hemorragia, tiene áreas de depósito de fibrina. Y acá vemos a nivel de la pared, ¿sí? Acá, a nivel parietal, una perforación con abundante material hemático que tiñe tanto la pared como la superficie serosa. La luz apendicular está obstruida, está colapsada. Y cuando lo miramos al microscopio vemos abundante exudado fibrino leucocitario purulento a nivel de la luz y vemos el mismo compromiso inflamatorio e incluso con borramiento del epitelio a nivel de toda la pared. Esto se va a extender hacia el tejido adiposo, generando eh, inflamación periapendicular y peritonitis. Los tumores, ¿sí? A nivel apendicular pueden ser tumores neuroendocrinos, como ya hablamos bastante de el tumor carcinoide o la neoplasia neuroendocrina de tipo 1, pero pueden ser tumores epiteliales o adenocarcinomas, productores de mucina o no productores de mucina. ¿Qué dijimos? Que se ven en pacientes mayores y van a dar una sintomatología similar a apendicitis, pero van a ser en pacientes mayores. Entonces, algo que es característico de nuestros pacientes mayores, el apéndice sufre sustitución adiposa o fibrosis con desaparición de la luz. Es como un envejecimiento natural del apéndice. Entonces, si yo tengo, por un lado, un paciente que entra con un cuadro apendicular y es un paciente mayor, cuando estudie ese apéndice, la gran mayoría de las veces voy a ver sustitución adiposa o fibrosa a nivel de la pared. Y por otro lado, este paciente lo que tiene es un mucosele, porque es la dilatación a nivel de la punta con contenido mucoide. Después voy a tener que ir a ver el epitelio para ver si es un epitelio con atipía, pero es un adenoma, o ver el epitelio para ver si tiene atipía y es un adenocarcinoma. Entonces, estudio, ¿sí? Un segmento de tejido y veo estas glándulas, que son glándulas atípicas, irregulares, con una atipía de alto grado, pero lo que me ayuda a hacer diagnóstico es que está infiltrando la pared. Miren acá cómo se meten en la pared, entonces esto no es un adenoma, sino que es un adenocarcinoma a nivel apendicular. Bien, eso es todo. ¿Dudas? A ver, tengo algo. Ay, se me perdió. Acá, el chat. No, el TNM pregunta si se tienen que saber todos los TNM en las diferentes neoplasias. No, no tienen que saber el TNM de cada una de las neoplasias. Tienen que saber las generalidades, tienen que poder explicar qué es un TNM. Un TNM es un sistema de clasificación tumoral, de estadificación, que es diagnóstico, terapéutico, porque define terapéutica, y define también pronóstico. Porque aparte, ahora junto al TNM que se hace con la biopsia, que se evalúa después de la cirugía, también se hacen técnicas moleculares y de inmunohistoquímica, que también nos ayudan a establecer pronóstico y tratamiento. No, no tienen que saber todo, tienen que saber que el T se refiere al tumor, que cuando dice TIS es porque es in situ, cuando dice T0 es porque no hay tumor o no se encontró el tumor, y cuando dice 1, 2, 3 tiene que ver con el nivel de infiltración o con el tamaño, porque eso va a depender de cada uno de los tumores. Los N tiene que ver con los ganglios, N0 no tiene ganglios, y después 1, 2 o 1, 2 y 3 con el número de ganglios con metástasis, y el M es M0 si no tiene metástasis y M1 si tiene metástasis a distancia. Eso es lo único que tienen que saber. Aparte, porque el TNM
Después define un estadio, ¿sí? Y los estadios van de 1 a 4 en los diferentes tumores. El 1 es el de mejor pronóstico y el 4 es el de peor pronóstico. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, no se olviden con ustedes que yo tengo un Zoom el lunes a las 19, ¿sí? A las 19 yo les tengo que mandar el link para el lunes a las 19, así se conectan ustedes. Y vamos a ver páncreas y vesícula biliar. Vale, Bueno, profe. ¿sí? ¿Cierto? A la Ah, bueno, respuesta está bien. de la clase, de la Está bien, próxima. está bien. No te había escuchado. Entonces nos vemos el lunes a las 19. Nos vemos. Pase bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profesor. No, gracias a ustedes.